iPhone 6S, un dispositivo que volvió a sonar mucho por su actualización a iOS 15. Hoy descubriremos si este dispositivo aún vale la pena comprar este año. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Bien chicos, este iPhone 6S que tengo no es nuevo, es uno de segunda. Ya ha sido usado y claro, no tiene el desempeño de uno salido de la caja. Creo que es lo mejor para este video porque quizá no muchos puedan conseguirlo sellado. Su lanzamiento fue en 2015 y comprarlo de segunda puede resultar más económico, fácil de encontrar y además nos dará una idea clara de su desempeño luego de varios años de uso. Este dispositivo que tengo es de 32 GB, tiene más o menos un año y medio de uso y su precio de segunda es de unos 80 o 100 USD aproximadamente dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Empezaré hablando de cómo sentí el diseño y la sensación al tacto. En primera instancia, notarás que es pequeño, tiene tan solo 4,7 pulgadas. Yo suelo usar teléfonos de 6,1 pulgadas en adelante, pero este iPhone de verdad que lo sentí muy cómodo. Es fácil de llevar y no pesa mucho. Este es el típico teléfono que yo compraría si busco algo estético, bonito, barato y de buena calidad, porque está construido de aluminio y además en su momento fue el gama alta de turno. De su pantalla tenemos una tecnología IPS de 4,7 pulgadas y lo que ya podemos notar a primera vista son los marcos superiores e inferiores. Son grandes. Esa era una característica de los teléfonos de hace unos años. Ya dependerá de tu gusto si das mucha importancia o no a este aspecto. Eso sí, está bien calibrada, se puede ver películas, series, contenido multimedia. Al menos yo no he tenido ningún problema en visualizar la pantalla. Para la potencia, aquí tenemos el procesador de Apple A9. Lo he probado en COG Mobile y por defecto me dio una calidad baja. Obviamente lo aumenté al máximo, calidad media y cuadros por segundo en altos, y al momento de jugar unas partidas lo noté bien. Eso sí, luego de unas partidas ya comenzaba a laguearse un poco, pero luego lo probé en juegos menos exigentes y le fue mucho mejor. En conclusión, este procesador que monta el iPhone 6S te irá muy bien para funciones más tradicionales, también en juegos no tan exigentes, y claro, si lo pruebas en juegos muy exigentes, posiblemente los corra, pero tendrá algunas limitaciones en su desempeño. Y un dato extra, este procesador es mucho mejor que los celulares de gama baja o algunos gama media actuales. Por el lado de la memoria, este dispositivo que tengo viene acompañado con solo 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, en donde bueno, tener 2 GB de RAM es muy poco. Igual lo probé con 2 aplicaciones y las mantenía abiertas. Es algo que lo he mencionado antes, el sistema de iOS gestiona muy bien la RAM. Y con respecto al almacenamiento te recomiendo que intentes conseguir mínimo la versión de 32 GB, porque también está la de 16 GB y eso es muy poco y no te va a servir mucho. Ahora, si le agregamos su batería, que es uno de los peores apartados de este equipo, nos encontramos una capacidad de 1715 mAh. Y para que te lleves una referencia, empecé grabando este video con el celular al 94% y luego de unos 50 minutos probándolo, jugando, haciendo tomas de video, quedó en 52%. Luego también lo usé en funciones más básicas cuando salí a la calle y me duró mucho más la batería. Esto puede variar de acuerdo al tipo de uso que le des, pero desde luego la batería es el punto más débil de este equipo. Y llegamos a uno de los motivos por el que hice este video. Este iPhone 6S, desde que salió en el 2015 con iOS 9 hasta este momento, se ha actualizado a la versión de iOS 15. Justo hace unos días le llegó a este teléfono que tengo la actualización y está más que bien. Tener un teléfono del 2015 y que aún siga recibiendo sus actualizaciones es un punto a tener muy en cuenta, y justo es una de las principales razones por las que consideré hacer este video. En el apartado fotográfico solo hay una cámara y también hay una sola cámara frontal. Sobra decir
que al menos en este apartado está mucho mejor que las cámaras de los teléfonos de la gama baja y media actuales. Otros datos extra es que aún mantiene el mini jack de 3.5 mm, de hecho es uno de los últimos iPhone que los incluyó, y su Touch ID está ubicado en la parte frontal. Y finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena comprar este iPhone 6S para este año? Mi respuesta es que sí, pero hay dos opciones para comprarlo: si lo vas a usar como un segundo teléfono o si eres una persona que lo va a usar solo en casa, porque su problema es la duración de la batería. Por el resto, me parece un muy buen celular para el precio que tiene. Por $100 tienes un mejor celular que cualquier gama baja actual y algunos gama media. ¿Y por qué? Porque tienes mejor procesador, pantalla, sistema operativo, materiales de construcción, cámaras, etc. En mi opinión, es uno de los mejores equipos a tener antes que un gama baja actual. Ahora dime, ¿qué te pareció el video? ¿Te gustó? Si es así, te agradecería que me dejes un like, coméntame si quieres que intente conseguir otro teléfono para hacerle su análisis, y por supuesto no olvides seguirme y suscribirte en este canal. Te me cuidas mucho, chao.